Un poco de silencio, por favor. Gracias. Blanco o negro, lo importante es que el gato cace ratones. Por los votos no, por las botas tampoco. La soledad del poder consiste en saber que este es siempre el último teléfono que suena y que yo tengo que decidir, no puedo trasladar la decisión a una instancia superior. Al gobernar aprendí a pasar de la ética de los principios a la ética de las responsabilidades. Estas son solo algunas de las frases que definen el carácter de nuestro ilustre invitado de hoy. Nació en Sevilla el 5 de marzo de 1942, hijo de don Felipe González Helguera y doña Juana Márquez Domínguez, es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla. El 28 de octubre de 1982, Felipe González Márquez obtuvo el 48,11% de los sufragios y 202 diputados, siendo esta la primera mayoría absoluta de un partido, la Democracia de España. Además de ocupar la cifra más alta de diputados hasta la fecha, fue elegido presidente del Gobierno español por el Congreso de los Diputados, el primer presidente de la democracia española. Este logro supuso que por primera vez desde las elecciones generales de 1936, un partido de izquierdas iba a gobernar. Además, según muchos historiadores, culminó el periodo conocido como la Transición Española, iniciándose la segunda legislatura. Estuvo 13 años y medio en la presidencia del Gobierno, 3 legislaturas, uno de los mandatos más largos de la historia moderna en democracia. Bajo su dirección, el PSOE logró 2 mayorías absolutas consecutivas, la de 1982, con 202 diputados en el Congreso, y en 1986, elecciones en las que obtuvo 184 diputados. Asimismo, en 1989 obtuvo 175, exactamente la mitad de los que componen el hemiciclo. En 1993 perdió la mayoría absoluta y obtuvo 159 diputados. Tras este resultado, el PSOE pactó con Convergencia y Unió para poder formar gobierno. La profundización de la democracia y también las libertades fueron características de sus gobiernos, así como la construcción de infraestructuras o la financiación de gastos sociales mediante el aumento de la presión fiscal sobre las rentas más altas. En general, avaló una política económica centrada en la modernización del aparato productivo y también contra la lucha contra la inflación. En política exterior, Felipe González impulsó un alineamiento con los países occidentales aliados de Estados Unidos y defendió la permanencia de España en la OTAN. Durante su gobierno hay que destacar el ingreso de España en la Comunidad Europea, en aquel momento Comunidad Económica Europea, y en relación con este logro están los 2 aspectos más brillantes de su gobierno, como son la modernización económica, que llevó a superar la crisis de los años 70, y la adquisición por España de un mayor protagonismo internacional. En 1992, la celebración simultánea del equipo centenario del descubrimiento de América, la Exposición Universal de Sevilla y los Juegos Olímpicos de Barcelona marcaron el punto más alto del prestigio internacional de Felipe González y también de la imagen externa que tenían de España, la España moderna ya en aquel momento. El deseo de profundizar en la integración europea lo llevó a asumir el Tratado de Maastricht en 1991. Para ello tuvo que acentuar los sacrificios exigidos a la población mediante una política de austeridad orientada al cumplimiento de los criterios de convergencia económica con el resto de la Unión Europea previstos en aquel tratado. Estos esfuerzos fueron reconocidos al otorgarle en 1993 el premio Carlomagno, que distingue a personalidades con un gran sentido europeísta. Tras la pérdida de las elecciones de 1996 y la dimisión de la secretaria general del partido en 1997, fue diputado por Madrid hasta las elecciones generales del 2000, en las que se presentó al Congreso en la lista electoral del PSOE por Sevilla, renunciando a presentarse como presidente del Gobierno en 2004. En la actualidad, Felipe González preside la Fundación Progreso Global y es presidente de honor de la Fundación Tomás Meave. Forma parte del Comité Federal del PSOE y del Consejo de Política Internacional del mismo partido, embajador extraordinario y presidente de los Sabios de la Unión Europea desde 2007. Y, por supuesto, como ya supongo que sabrán, actualmente se dedica a diseñar joyas y también a esculpir. Es un placer para todos nosotros y especialmente para mí presentar hoy a Felipe González. Muchas gracias. Gracias por la presentación, que empieza además con una frase que en el año 85
me dijo Deng Xiaoping, y que después descubrí en El sueño de Confucio, la magnífica novela de Lévy, que era de Confucio, por tanto tiene 2500 años. Es verdad que después me acompañó a lo largo de muchos años de mi vida como si lo hubiera inventado yo. Gato blanco, gato negro, no importa, lo que importa es que cace ratones. Les quiero explicar que la frase surge de una larga conversación con ese viejo sabio que fue Deng Xiaoping, al que probablemente el siglo XXI le haga justicia, porque ha producido el mayor cambio en las relaciones de fuerza, no solo en el desarrollo de China, sino en las relaciones de fuerza a nivel mundial, y sigue siendo un personaje que está como en la sombra. Y es verdad que yo le andaba molestando todo el tiempo diciéndole que lo que estaban haciendo no era comunista, que estaban aceptando las reglas del mercado, lo que ellos llaman socialismo de mercado, y que no era posible, que no era compatible con la ideología comunista. Y el hombre, cansado ya de aguantarme, todavía era yo en aquel momento un joven respecto de él, que tenía una edad entre los 70 años y la muerte, nunca se sabe muy bien la edad a partir de un determinado momento de un chino. Entonces, ya estaba cansado de que le diera la lata y dice, mire, que el gato sea blanco, sea negro, no importa, lo que importa es que cace ratones. Y eso es lo que a la gente les importa. Pues era una exaltación del pragmatismo absolutamente confuciana, por tanto con 2500 años de existencia. Y con pragmatismo han hecho la revolución de crecimiento del PIB más importante que se conozca históricamente. Cada 6 o 7 años duplican su Producto Bruto. Pero no se engañen, ya que he empezado por China, todavía les queda 4 o 5 años para estar, quizás más, 2020, para estar en el producto medio por habitante en el que estuvieron en 1850. No he equivocado la fecha, 1850. Es decir, cuando empezó la famosa guerra del opio y se destruyó el imperio del centro. Ahora están recuperando la posición en relación con la economía mundial de 1850, pero el ritmo al que van va a continuar. Pues bien, los tenemos aquí muy cerca, en el G20, ¿no? Unos cuantos kilómetros más allá de la frontera, y resulta complicado, aunque es lo que he venido a hacer y lo que me gusta, hablar de innovación, de creación, como las variables estratégicas que pueden alumbrar nuestro futuro en un momento en que todo el mundo se siente uno donde se siente, anoche en la cena, ahora en la comida, está preguntando por el drama griego, finalmente, por la crisis de la deuda europea, por los problemas financieros que parecen no acabar nunca y sobre todo por las consecuencias en la economía real de esta crisis que ahora que además empieza hoy la campaña electoral parece que es una crisis local, ¿no? Y que todas las responsabilidades son locales. Bueno, resulta difícil, digo, hablar de innovación y de creación. Creación me recuerda mucho a Einstein, que en plena depresión en Estados Unidos, cuando sabía que los recursos eran muy escasos, él decía, no hay dinero ni siquiera para hacer investigación básica, que cuesta mucho esfuerzo y mucho dinero, y cuando no hay mucho dinero hay que estimular la creatividad de los seres humanos. Es mucho más barata y nos dará mucha más esperanza de futuro. La creatividad y la innovación forman parte del mismo paquete, pero cuesta trabajo, porque me decían los organizadores, la prensa quiere hacerle unas preguntas cuando acabe, seguramente ninguna va a ser de innovación, ¿o creen que sí? A preguntar, cosa que como no sé al tanto no le podré decir, que finalmente qué ha pasado con el G20, ¿no? A qué conclusiones han llegado. Se las puedo anticipar incluso sin estar allí. No van a llegar a ninguna conclusión contundente, pero el comunicado dirá que la reunión ha sido un éxito. Por lo tanto, ya les anticipo que eso va a ser más o menos así. Y hace unos días hubo una decisión del Consejo Europeo importante, sí, hombre, importante. Bien, cuando se dice que se va a hacer un fondo de rescate, voy enseguida, alcalde, a la innovación, ya lo verás. Cuando se dice que se va a hacer un fondo de rescate para frenar la crisis del euro de 1 billón de euros, ya la cifra nos la tomamos casi a broma, ¿no? Pues 1 billón de euros es el Producto Bruto de Brasil,
o de España, que están muy próximos. Es mucho dinero, ¿eh? Mucho dinero. ¿Por qué tiene uno la sensación de que no va a ser suficiente como cortafuegos? Si es mucho, mucho, mucho dinero. Es porque las decisiones que se están tomando son siempre parciales y agónicas. Y al día siguiente, esto que nos apasiona tanto, que es el mercado de valores, hace una subida espectacular. Consejo Europeo reunido, 1 billón de euros y 4 complementos más, deuda griega 50% de quita, no sé qué tal. Duran 2 días la alegría de los mercados, al tercer día se vuelven a hundir, porque a mi amigo Papandreou se le ocurre decir, voy a hacer un referéndum a ver qué tal va esto. Y todo se para. Así estamos en esa persecución. Entonces, como decía que no quería hablar de eso, hemos empezado por una crisis financiera internacional hace 4 años. Una implosión de un sistema financiero confiado a su propia autorregulación, es decir, sin regulación, cuya implosión pagó la economía real en todo el mundo, disparó el endeudamiento de los países centrales en 2 cosas combinadas: rescate del sistema financiero con dinero público y rescate de las consecuencias económicas y sociales que produjo ese hundimiento de la economía o esa recesión. Por tanto, empezamos con una implosión del sistema financiero, un rescate político unido a una recesión de la economía internacional. Cuando parecía que se iban enderezando las cosas, volvemos a tener un problema financiero y volvemos a tener una crisis, esta sí, política con mayúsculas. Empieza en Estados Unidos, parece que ahora la máxima responsabilidad no está en Estados Unidos, sino en Europa. Así que tenemos ahora una crisis política cuya salida no es fácil. Hablo de la crisis política de carácter europeo y de carácter global. Y no es fácil, entre otras cosas, porque tomar las 2 decisiones fundamentales que habría que tomar, una, la de hacer previsible el funcionamiento del sistema financiero, regulándolo, no digo abrumándolo a regulaciones, sino regulándolo, y 2, intentando hacer una política macroeconómica que compense los desequilibrios mundiales y dentro de Europa, que permita superar una obsesión excesiva por la deuda. No digo que no haya que ajustarse, seguramente hay que disciplinarse y garantizar la estabilidad presupuestaria en el medio y en el largo plazo. Es un bien común que debemos poner a disposición de nuestra economía en el futuro. Lo que digo es que la obsesión por la deuda está contrayendo la economía de tal manera que es más difícil la propia financiación de la deuda. Así que está paralizando la economía. Y nadie se olvida de un elemento fundamental, que también es fundamental para nosotros. Es decir, ¿cuál es el objetivo que tendríamos que perseguir? Tendríamos que perseguir la recuperación del crecimiento económico que sea sostenible y generador de empleo. Y si estuviéramos pensando más en eso que en los problemas financieros, que son instrumentales respecto del objetivo, encontraríamos una hoja de ruta más razonable. Pero lo que estamos pensando es si Grecia va a cumplir o no. Si el susto de antes de ayer de Grecia, que ha alterado todas las reuniones nada menos que del G20, no se va a repetir esta tarde cuando acabe la cuestión de confianza en el Parlamento griego. Si va a haber o no dimisión, elecciones, tal. Bueno, Grecia, 2% del Producto Bruto de la Unión Europea. 2%. El primer rescate financiero de Alemania para sus propios bancos costó más del 2% del Producto Bruto Europeo, primero. Después han venido más y se han hecho más cosas y tal. Bueno, en este cuadro vamos a hablar de una cosa que parece que tiene poco que ver con esto y sin embargo tiene que ver con nuestro futuro, porque es a eso a lo que me han invitado y es lo que me apasiona. De por dónde podemos sacar la cabeza con vistas al futuro, de manera que insertemos nuestra economía en la economía global. Olvidemos de que vamos a competir por costes laborales con China o con la India o con los países en desarrollo. No, imposible que compitamos por costes laborales.